A continuación estudiaremos la nomenclatura química de los compuestos binarios en química inorgánica. Para ello empecemos estudiando la nomenclatura de los óxidos básicos, los cuales están conformados por el oxígeno con un metal y se representan con la fórmula general M sub X o sub Y, donde X y Y recordemos que son las cantidades relativas de cada uno de estos átomos. Vamos a simbolizar entonces con M a los metales y con O al oxígeno. Sabemos que en general hay dos tipos de metales, que pueden ser metales representativos, que son los de los grupos 1A, 2A y algunos de los grupos 3A al 5 o 6A. Y existen otros tipos de metales que son los metales de transición, que son los del 1B al 8B, refiriéndonos a metales representativos y de transición de acuerdo a su clasificación y su distribución en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces hablamos de óxidos de metales representativos y óxidos de metales de transición. Empecemos analizando los óxidos de metales representativos, y estos óxidos de metales representativos se nombran simplemente como óxido de metal o del metal que se encuentra en este óxido. Por ejemplo, si tenemos NaO2, aquí identificamos que el metal es el sodio unido al oxígeno, y este se va a nombrar del modo siguiente, como óxido de sodio. Miremos que simplemente cambiamos la palabra metal por el nombre del metal correspondiente. Asimismo, si tenemos CaO, es decir, calcio unido al oxígeno, tenemos óxido de calcio. Si tenemos MgO, tenemos óxido de magnesio. Entonces es muy sencillo nombrar los óxidos de metales representativos, pero ahora veamos cómo cambia la nomenclatura cuando nos referimos a óxidos de metales de transición. Cuando nombramos óxidos de metales de transición, podemos hacer uso primero de la nomenclatura tradicional, que distingue el uso de los sufijos ico y oso. Debemos tener presente que el nombre de un compuesto químico normalmente está constituido por una raíz, unos sufijos, que quiere decir que van escritos luego de la raíz, y por unos prefijos, que quiere decir que van antes de la raíz. Entonces, si hablamos de sufijos ico y oso, es porque al finalizar el nombre de esos óxidos de metales de transición se van a diferenciar por su terminación, y ese sufijo ico está indicado, o más bien el metal de transición en el óxido tiene el mayor número de oxidación, que recordemos que está indicado por el estado de oxidación, y si el metal tiene el menor número de oxidación, entonces el sufijo que se utiliza es el oso. Vamos a ver ahora un ejemplo donde ilustramos cada una de estas terminaciones en la nomenclatura tradicional para los óxidos de metales de transición. Por ejemplo, si tenemos estos dos óxidos de hierro, se van a diferenciar en el estado de oxidación que presente el hierro en cada uno de estos compuestos. Recordemos por las consideraciones generales para determinar el estado de oxidación de los compuestos que el oxígeno va a tener normalmente el estado de oxidación -2. Y como estamos considerando compuestos neutros, el balance de las cargas en cada uno de ellos, o la carga total, tiene que ser igual a 0. Entonces, si tenemos acá un átomo de oxígeno con estado de oxidación -2 en la proporción de 1, debemos tener entonces un átomo de hierro que en la proporción de 1 debe tener un estado de oxidación de +2 para que me dé un compuesto con una carga neta igual a 0. Ahora observemos el segundo compuesto. El oxígeno tiene estado de oxidación -2 y tenemos 3 átomos de oxígeno, por tanto tenemos -2 por 3 igual a -6 cargas negativas, y el número de cargas positivas debe ser entonces igual para que nuestro compuesto sea neutro. Tenemos entonces que para el hierro, que tiene 2 átomos de hierro y nos dé una carga positiva de +6, este debe tener una carga o estado de oxidación de +3, que indicamos con el superíndice.
Entonces, atendiendo a la nomenclatura tradicional, tenemos que el primer óxido de hierro tiene el menor estado de oxidación, que es +2, mientras que el segundo óxido de hierro tiene el mayor estado de oxidación, que es +3. Por tanto, el primer óxido de hierro se nombra como óxido ferroso y el segundo óxido de hierro se nombra como óxido férrico. Observemos acá que la palabra óxido actúa como un prefijo en cada nombre de estos compuestos y fer viene a ser la raíz, en tanto que oso viene a ser el sufijo para el óxido de hierro con menor estado de oxidación, mientras que ico viene a ser el sufijo para el nombre del óxido de hierro con mayor número de oxidación. Otro ejemplo es el siguiente. Si tenemos, por ejemplo, el siguiente óxido del metal de transición cobre, cuando el cobre forma el primer óxido con el oxígeno, que es Cu2O, tiene estado de oxidación +1, en tanto que si forma el CuO, tiene estado de oxidación +2. En el primer caso, como tiene el estado de oxidación menor, se denomina óxido cuproso, en tanto que en el segundo caso, como tiene el estado de oxidación mayor, se llama óxido cúprico. Miremos que realmente es muy fácil nombrar estos compuestos correspondientes a los óxidos de metales de transición mediante la nomenclatura tradicional. Pero vamos a estudiar a continuación otra nomenclatura para nombrar estos óxidos de metales de transición. Esta segunda nomenclatura es la nomenclatura Stott-Warner. Esta no se basa en la asignación de sufijos al nombre del compuesto, sino que indica el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Como ejemplos tenemos los siguientes. Si tomamos los compuestos anteriores, es decir, los óxidos de hierro, y los nombramos ahora mediante la nomenclatura Stott-Warner, debemos indicar el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Decimos entonces que tenemos, para el primer caso, cuando el hierro tiene el menor estado de oxidación, óxido de hierro 2. Observemos que no usamos para nada los sufijos como en el caso de la nomenclatura tradicional. Para el segundo óxido del hierro, que tiene el mayor estado de oxidación, es decir, +3, escribimos su nombre como óxido de hierro en números romanos 3, y de la misma forma para el óxido de cobre +1 y el óxido de cobre +2. Tenemos entonces óxido de cobre entre paréntesis 1 y óxido de cobre entre paréntesis 2 en números romanos. Ahora bien, hemos visto cómo se nombran los óxidos básicos. Vamos ahora a estudiar la nomenclatura de los óxidos ácidos. Recordemos que los óxidos ácidos se componen de un no metal con el oxígeno y que ese no metal lo representamos con la letra E y el oxígeno con la letra O. Los óxidos ácidos se producen cuando un elemento no metálico se combina con el oxígeno, ya sea por asociación libre o por ser los productos de combustión. Para nombrarlo se utiliza la nomenclatura sistemática, la cual no tiene en cuenta los números de oxidación, sino que indica el número de átomos presentes por medio de los prefijos multiplicativos. Mono indica 1, di, que significa 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y así sucesivamente, todos ellos que nos permiten indicar el número de átomos presentes en los óxidos ácidos. Por ejemplo, si tenemos CO, vemos que es un óxido ácido, ya que está constituido por un no metal, que es el carbono, y el oxígeno. Lo mismo que si tenemos CO2, ambos son óxidos del carbono, pero la diferencia radica también en el número de oxígenos presentes. En este caso no tenemos en cuenta los estados de oxidación, como habíamos dicho. Por lo tanto, indicamos es el número de oxígenos en el óxido ácido. Para el primero tenemos un oxígeno, entonces empleamos el prefijo mono, unido a la palabra óxido, monóxido de carbono. Si tenemos dos átomos de oxígeno, entonces el segundo compuesto se llama dióxido
La palabra di nos indica que hay 2 átomos de oxígeno de carbono. Analicemos otros ejemplos. Por ejemplo, si tenemos los óxidos de azufre, SO2 y SO3. Estos son óxidos ácidos, porque recordemos que el azufre es un no metal, y el primero de ellos se nombraría entonces como dióxido de azufre y el segundo como trióxido de azufre. Otro ejemplo es el N2O4, que se llama tetraóxido de dinitrógeno. Observemos también que no solo indicamos la cantidad de oxígenos presentes en el óxido ácido, sino también la cantidad de átomos del no metal presente en dicho óxido. En el caso de los no metales del grupo 7A, recordemos que estos se caracterizan porque pueden formar óxidos con 4 estados de oxidación. Para ello entonces, la nomenclatura sistemática nos indica que debemos añadir el prefijo hipo, que significa bajo, para el menor de todos los estados de oxidación. O también está el prefijo per para, que significa alto, cuando el óxido ácido presenta el mayor de todos los estados de oxidación. Miremos por ejemplo para el caso de todos los óxidos del cloro. El cloro puede tener 4 estados de oxidación. El primer óxido tiene entonces el cloro con estado de oxidación más 1, porque recordemos que el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación menos 2. Por tanto, a partir del oxígeno determinamos entonces el estado de oxidación del halógeno. Para el segundo óxido entonces tenemos un estado de oxidación de más 3 para el cloro, para el tercer óxido de más 5 y para el cuarto de más 7. Debemos entonces no solo tener en cuenta en este caso el número de átomos de oxígeno, sino también indicar mediante prefijos y también mediante el uso de sufijos el nombre de estos óxidos ácidos de los no metales del grupo 7A. Empecemos con el primero de ellos. Podemos observar que este primer óxido ácido es el que tiene el menor de todos los estados de oxidación. Por tanto, su nombre va a tener un prefijo. Recordemos que el prefijo va antes de la raíz, denominado hipo, pero antes escribimos la palabra óxido, que recordemos que los óxidos todos llevan primero el indicativo de que son óxidos y luego el nombre completo del compuesto. Tenemos entonces óxido, para el menor de todos los estados de oxidación el prefijo hipo, la raíz que es clor y el sufijo que indica que es un estado de oxidación bajo. Recordemos que de la nomenclatura tradicional ese sufijo es oso, entonces indicamos para el menor de los estados de oxidación, para el compuesto con el menor de los estados de oxidación del cloro, el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el menor, pero que no es el menor de todos, lo nombramos entonces como óxido sin el prefijo hipo, pero con la raíz clor y el sufijo oso. El menor, que no es el menor de todos los estados de oxidación de los óxidos del cloro, es más 3. Ahora vamos a nombrar uno de los mayores estados de oxidación de los óxidos que forma el cloro. Pero como no es el mayor de todos, tenemos que este compuesto, que es Cl2O5, con estado de oxidación del cloro de más 5, nos queda como óxido, el nombre de la raíz clor y el sufijo ico. Ahora nombremos el óxido con el mayor de los estados de oxidación para el cloro, que es un no metal del grupo 7A, donde se ubican los halógenos. Este nombre nos queda entonces como óxido. Como tenemos el mayor de todos los estados de oxidación, escribimos el prefijo per, luego la raíz clor y el sufijo ico, que nos indica que es un estado de oxidación de los más altos. Tenemos entonces óxido perclórico como el nombre para el óxido de cloro con el mayor estado de oxidación.